Buenos días, soy el magistrado Domingo Salgado, vicepresidente de la Sala Electoral del Legítimo Tribunal Supremo de Justicia. Debo iniciar mis breves palabras haciendo llegar un saludo muy especial a mis compañeros de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, quienes, pese a la gravísima situación económica que se vive en nuestro país, lograron una vez más la realización de las jornadas J.M. Domínguez Escobar, lo cual ya más que una tradición constituye un honorable tributo para el foro y para la memoria de nuestro mentor Ricardo Hernández Álvarez. Por primera vez en 26 años no estaré presencialmente en la jornada J.M. Domínguez Escobar. Agradezco la inmerecida oportunidad de poder compartir, aunque sea haciendo uso de la magia de la telemática, con tan destacados ponentes, quienes, más que valiosos académicos, son valientes defensores de la institucionalidad y de la democracia. Por supuesto, también la oportunidad de poder dirigirme una vez más al Foro Jurídico Larense. Quisiera intitular esta ponencia de la siguiente manera: Integración y funcionamiento de un Tribunal Supremo fuera del territorio patrio. Lo anterior, más que un simple título de ponencia, estoy seguro que es la interrogante que se hacen muchos venezolanos, abogados o no, que se encuentran en Venezuela o que han tenido que abandonarlas por las razones que ya hoy redundaría seguir mencionando. De esta interrogante, a su vez, se desprenden algunas otras preguntas. 1. ¿Puede existir un Tribunal Supremo de Justicia fuera de la capital de la República? 2. ¿Qué ocurre con el Tribunal Supremo de Justicia que hoy sesiona en la esquina de Dos Pilitas en Caracas? ¿Se trata de un tribunal paralelo? ¿O qué valor tienen las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio? Todo lo anterior merece una explicación detallada y ampliada, que ocuparía, por supuesto, mucho más de 10 minutos que se me han concedido, y créanme que aún desde el exterior debo someterme al riguroso control del tiempo de la jornada J.M. Domínguez Escobar, en donde el magistrado Jorge Rosell es implacable con el mismo. No obstante, haremos el mayor de los esfuerzos para explicar. Vamos a ubicarnos en alguna fecha. 1 de marzo del 2016. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela deja sin efecto la designación de 33 magistrados nombrados de manera irregular en diciembre del 2015, los denominados magistrados express, ello por haberse vulnerado los procedimientos constitucionales para la designación de los mismos. Llega el 21 de julio del 2017 y la legítima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en sesión ordinaria y en pleno ejercicio de sus competencias exclusivas y excluyentes, previo cumplimiento a todos los requisitos establecidos en los artículos 264 y 265 constitucional y de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, procede a la designación de 13 magistrados principales y 20 magistrados suplentes que pasarían a sustituir a los denominados magistrados express e integrar con los otros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia previamente designados la institución. Cabe destacar que para esta designación se cumplieron todos los requisitos relativos a evaluación de credenciales, control de la sociedad civil, control del poder ciudadano y finalmente el control político que deviene del debate en el seno legislativo, el cual de manera histórica se logró con el quórum reglamentario y el voto favorable de más de las 2/3 partes del Parlamento Nacional. Con lo anterior, concurre un hecho político inédito, y es que esta designación estuvo avalada por la legitimidad de origen dada no solo por la Asamblea Nacional, electa por los venezolanos, sino también por la manifestación de voluntad y el requerimiento de más de 7.676.894 ciudadanos que el 16 de julio del 2017 expresamos nuestro deseo firme de renovación de los poderes públicos, acto igualmente enmarcado en el contenido del artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, que dispone como un derecho la participación ciudadana en las decisiones relativas al propio desarrollo. No obstante,
el régimen al sentirse ahora verdaderamente amenazado, pues recordemos que esta designación se hace en el marco de las múltiples protestas nacionales que en ese momento ocurrían en Venezuela. Ordena entonces inmediatamente una brutal persecución a través del SEBIN y de las fuerzas represivas, que culmina con la detención de por lo menos 3 magistrados. 2 de ellos manifiestan su renuncia en condiciones que este cuerpo colegiado desconoce, y el otro magistrado, el doctor Ángel Serpa, mantiene firme su posición y es encarcelado en condiciones inhumanas y degradantes durante más de 30 días en esas mazmorras del Helicoide en Caracas. El resto de los magistrados nos vimos obligados a pasar a la clandestinidad y a salir subrepticiamente del país. Actualmente, los 30 magistrados permanecemos expatriados en 4 países. 7 magistrados en Colombia, 6 en Chile, 4 en Panamá y 13 que permanecemos en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, en Venezuela se produjo la ruptura del orden constitucional y democrático, con la afectación al principio de separación de poderes públicos, limitándose las funciones que corresponden a la Asamblea Nacional como legítimo representante del pueblo soberano. Desde el mismo momento que el infame Tribunal Supremo de Justicia, que pretende despachar desde Caracas, desconoció las atribuciones de este poder, con un rosario de sentencias que han anulado por supuesta inconstitucionalidad y desacato todas las leyes y acuerdos sancionados por el legislativo, y que generó una importante alerta de la comunidad internacional a partir de las sentencias 155 y 156 de marzo del 2017, que por cierto analizamos en esta jornada Domínguez Escobar hace un año, consumándose así la afrenta del sistema republicano con la instalación de la denominada Asamblea Nacional Constituyente, convocada de manera unilateral por Nicolás Maduro y subvirtiendo la vigencia del pacto social contenido en la Constitución de 1999. Pese a todos los esfuerzos hechos por los venezolanos, entre ellos los jóvenes caídos o apresados en las sangrientas protestas que se celebraron o que se ejecutaron entre abril a julio del 2017, se eligió e instaló esa espuria Asamblea Nacional Constituyente, a la cual se subordinaron todos los poderes del Estado, con excepción de la Asamblea Nacional, decretándose a Venezuela ahora como un Estado fallido, dirigido, escúchese bien, por un cartel del crimen organizado transnacional y apoyado en plena complicidad por las instituciones del poder público en el país. Así las cosas, en acto público, el día 15 de agosto del 2017, y eso definitivamente es una fecha interesante y un hecho que determina la vigencia del Tribunal Supremo de Justicia, quienes integraban ese infame Tribunal Supremo de Justicia cesaron en sus cargos, pues todos pusieron a la orden su actividad a esa inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. Desde ese mismo momento ocurre una cesación, se genera un vacío absoluto en el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual justificó nuestra integración asumiendo el gobierno judicial conforme a los deberes constitucionales y con ello comprometiéndonos a luchar por la independencia y la libertad que ansían los venezolanos, así como rescatar la credibilidad y la institucionalidad del sistema de justicia. Este tribunal, el cual se prefija o se apellida con la expresión legítimo o en el exilio para diferenciarnos del infame que despacha desde Caracas, inicia sus actividades en acto público celebrado en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, el 13 de octubre del 2017 y logra su reconocimiento de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, de la Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, de la Unión Europea, del denominado Grupo de Lima, de algunos gobiernos, parlamentos y cortes de países aliados con la democracia, con la causa democrática, de la Asociación Mundial de Juristas, de la Federación Interamericana de Abogados y de muchas otras organizaciones académicas y gremiales, tanto en Venezuela como en el mundo. Toda esta explicación nos lleva entonces a una conclusión. No somos un tribunal paralelo.
Somos el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, obligados a 1. Trabajar por el restablecimiento de la institucionalidad democrática del Estado de Derecho. 2. Rescatar el principio de independencia de los poderes públicos, principalmente del Poder Judicial. 3. Trabajar con la justicia internacional para detener los actos hostiles que amenazan el ejercicio democrático del poder del Estado. 4. Preparar la despolitización conjuntamente con las universidades, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, la Federación y los colegios de abogados. La despolitización del Poder Judicial. 5. Luchar contra la corrupción, el despilfarro de los recursos públicos y trabajar activamente en la recuperación de los capitales corruptos. 6. Juzgar los delitos de lesa humanidad y las violaciones graves de los derechos humanos. 7. Defender los derechos constitucionales de propiedad, de libertad económica, de seguridad jurídica y de protección de la integridad de las personas. Esta actuación se enmarca hoy en día en lo que se conoce como justicia universal o transnacional, o lo que ha definido el doctor Tulio Álvarez en su reciente artículo del libro Homenaje a Adolfo Salgueiro, los tribunales híbridos internacionales. ¿Qué valor entonces tienen nuestras sentencias? Las mismas constituyen verdadera doctrina que coloca el piso jurídico a las acciones tendentes al rescate de la institucionalidad y de la democracia en Venezuela, la cual estamos convencidos lograremos todo rescatar muy pronto y así poder impartir justicia, haciendo responder por sus crímenes a quienes han quebrado no solo la economía del país, sino el sueño y la esperanza de millones de venezolanos. Juntos seguiremos avanzando. Nos vemos muy pronto en nuestra tierra. Que Dios y la Divina Pastora bendigan a Venezuela. Muchísimas gracias.